esta oportunidad vamos a estar continuando con lo que venimos desarrollando sobre infancia y adolescencia. Vamos a abordar lo que es el dispositivo del acompañamiento terapéutico en la infancia y la adolescencia. Debemos aclarar que este dispositivo tiene que ser acorde a la situación del niño y su familia. El acompañamiento terapéutico con niños y adolescentes tuvo una destacable expansión en los últimos años con modalidades sumamente innovadoras, los cuales van respondiendo a situaciones familiares excepcionales mediante intervenciones y dispositivos que se fueron sistematizando en su especificidad de manera paulatina. En estos casos, el acompañamiento terapéutico ofrece una intervención personalizada que se desarrolla en el medio familiar, social o educativo del niño, así como en el marco de las instituciones asistenciales con objetivos delineados y orientados en una estrategia de trabajo en equipo. En el último tiempo se lo ha solicitado más que nada en programas pedagógicos. Esto tiene un valor especial de poder intervenir de forma articulada en un proyecto psicoterapéutico. Como en ocasiones también pasa de que el niño joven tiene más de un acompañante terapéutico, es interesante pensar en trabajar de una manera articulada como un equipo de abordaje interdisciplinario. En cuanto al trabajo del acompañante terapéutico en situación de familia, podemos hablar de que estas coordenadas guardan consonancia respecto al trabajo con los adultos, porque el acompañante terapéutico va a trabajar donde resulta insuficiente el tiempo y el espacio del consultorio o la institución para ampliar la tarea de las distintas disciplinas intervinientes. Entonces el AT viene a posibilitar un seguimiento y una asistencia cotidiana en los ámbitos donde el niño requiere de la ayuda cercana de un otro o del sostén de un adulto extrafamiliar, lo cual se configura dentro de un determinado momento de su desarrollo y frente a obstáculos que no llega a superar por sí solo. Lo habitual en la indicación de la intervención del acompañante terapéutico es que se atienden a niños con perturbaciones psíquicas severas, pensándolo por ejemplo, en autismos, psicosis infantiles y aquellos agrupados bajo el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, todos los TGD, TEA, espectro autismo, problemáticas asociadas a enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Cuando estamos hablando de los ámbitos de trabajo del acompañante terapéutico, podemos diferenciar tres distintos marcos desde donde se va a solicitar la intervención del AT. Puede ser desde un marco institucional dentro de los centros de día o de los hospitales, a sabiendas de que todo tipo de dispositivos actualmente, a medida de que se avanza en lo que es la ley de salud mental, son dispositivos ambulatorios. Podemos estar hablando de centros de días, hospitales, donde vamos a tener talleres y cuestiones más limitadas en el tiempo, ¿sí? No estamos hablando ya de internaciones, aunque en algunos casos se sigue sosteniendo. Y este acompañamiento va a poder ser ya sea un acompañamiento individual como un acompañamiento grupal. Otro ámbito que puede solicitar el AT es el ámbito que no es institucional, que puede ser indicado por un terapeuta para ampliar el espacio y el tiempo de la tarea terapéutica, o se puede solicitar la intervención en el contexto familiar o de actividades sociales y recreativas, por ejemplo de la casa al espacio público, por ejemplo los traslados, ¿sí? Y es contratado por la familia. Y puede ser otro ámbito que solicite el acompañante terapéutico, es el ámbito educativo. Por ejemplo, los jardines de infantes, el nivel inicial, podemos hablar del nivel primario, del secundario, y actualmente se está utilizando mucho el acompañante terapéutico en las universidades. Cuando el AT es solicitado desde un marco institucional, estas instituciones pueden estar orientadas hacia objetivos educativos o tener principalmente un objetivo terapéutico o recreativos. En este caso, el acompañante terapéutico se va a integrar a un plantel profesional para realizar actividades grupales o individuales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de casos severos de aislamiento
bajo las formas del TGD, puede requerirse una importante cantidad de horas semanales del acompañamiento, con una tarea que funciona como facilitadora en el vínculo del niño con los otros y con los objetos. Entonces, en este sentido, la actividad del acompañante terapéutico motoriza y oficia como mediador, en muchos casos donde la perturbación en el lazo con el entorno es muy marcada. También es solicitado para actividades o salidas de manera puntual en caso de jóvenes que se encuentren en lugares de internación por alguna recuperación en situaciones de adicciones, de consumos problemáticos, donde se los puede acompañar a gestionar cuestiones burocráticas. Por ejemplo, en estos casos se trata también de que el mismo espacio y tiempo destinado al acompañante terapéutico para realizar alguna gestión o una actividad, por ejemplo, de tipo administrativa, se convierta en un espacio terapéutico. Por ejemplo, un viaje en colectivo, a partir de ir generándose un vínculo con el adolescente, el AT puede dialogar sobre sus intereses, sus gustos, etc. Bueno, cuando estamos hablando de una solicitud sin un ámbito institucional, puede requerirse a la T para distintas instancias de trabajo y bueno, también se va a ir definiendo cuál va a ser el escenario de trabajo del acompañante terapéutico, si en la casa o es necesario una salida a lo social. Bueno, esto se define en el contrato. O por ejemplo, otros espacios terapéuticos. Sí pueden incluir salidas recreativas o en la inserción social de actividades educativas o de intercambios con pares. En caso de ser solicitado directamente por la familia, es necesario que el acompañante indague acerca de la asistencia profesional que recibe el niño o joven para poder entrar en comunicación y poder entablar un equipo terapéutico de apoyo mancomunado. En esto de poder encontrar posibilidades de articular un trabajo en equipo, tiene también el valor de un buen pronóstico en lo que hace al acompañamiento. Esclarecer estas cuestiones como si el acompañante terapéutico fue solicitado directamente por la familia y luego posteriormente aceptado por el terapeuta o directamente el profesional no está de acuerdo. Bueno, estas cuestiones son necesarias explicitarlas para saber las características del trabajo en esa situación, ya que esto es un paso inicial para entablar el encuadre y para que ese encuadre sea preciso, porque si no esclarecemos esto, luego puede resultar difícil maniobrar directamente con los padres al no poder recurrir al lugar de terceridad que significa el terapeuta o el equipo que lo indica. Cuando el niño no está en tratamiento, cuando puede pasar esto de que la familia solicita el acompañante terapéutico y no hay un tratamiento integral del niño joven, de acuerdo a la problemática que esté presente, va a ser conveniente recurrir a un profesional para una interconsulta, de manera de enmarcar los límites de la intervención del acompañante, evitando generar expectativas confusas y distorsiones en su tarea y en su rol. Y en el ámbito educativo, lo estuvimos trabajando en las clases pasadas, sabemos que se indica el acompañante terapéutico para participar en vehiculizar cuestiones sociales, vinculares del estudiante en su contexto socioeducativo. La idea de cómo se va a desempeñar es que se articule con la dirección de la institución, el equipo técnico y el docente o la docente a cargo. En este caso se incluye al acompañante terapéutico para que esté dentro del horario escolar con el niño. Es un trabajo que apunta a que vaya integrándose, incluyéndose al grupo y abordar las cuestiones de su posibilidad de aprendizaje y vehiculizar estas cuestiones, por ejemplo, en lo disruptivo de lo que implica la escuela, conocer personas nuevas, poder integrarse y tender lazos de amistad, como así también anticipar actividades. En cuanto a actividades recreativas, por ejemplo, una salida al museo o al parque, bueno, ahí es muy favorable que esté la T como un puente a todas estas cuestiones que llegan a ser conflictivas para que el niño joven las realice por sí solo.
Para hablar en temas centrados más en cuanto al tratamiento, el acompañamiento de los niños y adolescentes, vamos a partir de la siguiente pregunta: ¿cuál es la ocupación más genuina y propia del niño? ¿Y cuál es el espacio privilegiado para ayudar al niño en este proceso? Como decíamos en las clases pasadas, el juego es un espacio de trabajo privilegiado, en tanto implica para el niño algo del orden de la construcción de su propia subjetividad. Para Freud, el niño, mediante el juego, se crea un mundo propio y al jugar sitúa las cosas del mundo en un orden nuevo, que le es grato. Es a partir del juego en el que el niño va apropiándose de todo lo desconocido que integra el mundo exterior y los conflictos que ese encuentro del mundo interno y el mundo externo les causa en su mundo intrapsíquico. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Winnicott en las clases anteriores? Y Winnicott tiene un concepto que alude a una noción de espacio transicional, que para decirlo sencillamente, este espacio transicional es ni un adentro ni un afuera. Esta zona de juego de la que habla Winnicott está entre el niño y el exterior y facilita el contacto del niño con los otros, así como de la construcción de un espacio propio. Este espacio transicional va a permitir de que el niño encuentre un área segura para desenvolverse. Y de esta manera, posibilitar el espacio transicional va a ser necesario en la niñez, en estos casos cuando tenemos perturbaciones psíquicas severas, que nos encontramos con serias dificultades para constituirse en el juego, ya que este niño no encuentra dónde poder jugar. Entonces, para la configuración de la tarea diaria, los recursos lúdicos resultan elementos privilegiados para el acompañamiento. Incluso en la práctica con los adolescentes, la apelación al juego, al dibujo y a la lectura y a la construcción de algún espacio lúdico permite ir generando un vínculo donde algo de la confianza se juegue, siendo estos instrumentos necesarios para establecer dicho vínculo con el acompañante terapéutico, cuando de otra manera no resulta posible el acceso a un espacio de simbolización. En algunas situaciones el AT se propone para trabajar cuestiones ligadas a la autodeterminación, al autovalimiento, a las cuales el niño o el adolescente no ha podido acceder a lo largo de su desarrollo. Entonces, apelar al recurso lúdico podrá hacer que esto, en lo cual el niño o el adolescente no ha podido adquirir, utilizando estos recursos lúdicos, esta persona se va a poder implicar en ese juego y poder salirnos de ese rol de imposiciones o reglas externas de las cuales habrá tenido en sus experiencias previas de tratamiento muchas ocasiones en las que se le ha tratado de enseñar de esa manera, desde los intentos familiares, siguiendo por las directivas de las distintas instancias pedagógicas a las que fue accediendo en un proceso de socialización. Previamente podrán constatar que ya no había estado presente el lugar del espacio lúdico en ese niño. Si es necesario ponernos en contexto de cada historia personal, desde que una familia recibe un diagnóstico hasta cuando puede encaminar el tratamiento, que esta familia ha circulado por muchos profesionales, centros de día, instituciones, y hoy en día tenemos a niños y jóvenes sobreestimulados, sobreinstitucionalizados, donde no hay un espacio para el juego. Frente a lo que venimos hablando, cabe aclarar que el acompañante terapéutica o terapéutico debe diferenciarse claramente de cuáles son las actividades que realiza el terapeuta, sobre todo con la cuestión del diagnóstico. Al acompañante terapéutico no le compete directamente la elaboración de un diagnóstico clínico en el sentido clásico. En la medida en que se incluya en el caso por indicación de un terapeuta que tiene su opinión al respecto, podrá plantearse un diagnóstico situacional respecto de la valoración o evaluación hecha por el AT
de su inclusión en un caso, de las variables que se juegan en su campo de acción, incluso para decidir no continuar o no comenzar con un acompañamiento. En este momento vamos a empezar a esclarecer algunos conceptos como ser la definición de miedo, fobia y ansiedad. En cuanto a lo que se pretende es la delimitación de estos tres conceptos en cuando estamos ante un miedo normal o un miedo clínico o un trastorno de ansiedad, deteniéndonos especialmente en la descripción de los trastornos de ansiedad en la infancia para finalmente abordar las aproximaciones explicativas de los miedos infantiles. Bueno, cuando hablamos del miedo, estamos hablando de que es considerado como un fenómeno psicológico normal para el ser humano y especialmente en los niños. Es decir, que se considera perfectamente normal que un niño tenga miedo a ciertas situaciones y objetos, lo que no sería igualmente defendido si el humano que afronta estas situaciones es un adulto. Se consideran que los miedos evolutivos son un componente del desarrollo normal del niño, proporcionándole medios de adaptación a variados estresores vitales. Se trata de un fenómeno evolutivo, hasta el punto que la presencia de miedo debería considerarse como una parte integral del desarrollo psicológico normal. En este caso, lo que nos vendría a llamar la atención sería su no presencia. El miedo tiene la finalidad de señalizar la presencia de un peligro. La mayoría de los miedos suelen ser transitorios, aparecen en niños de edad similar y por lo general no suelen interferir con el funcionamiento psicológico cotidiano. Estos miedos parecen estar en estrecha interdependencia con los cambios evolutivos y desaparecen al poco tiempo. Estas experiencias, vivencias y emociones aparejadas con los miedos evolutivos permiten al ser humano generar y consolidar medios y recursos encaminados a resolver de modo satisfactorios las situaciones estresantes. Y por último, hablamos de una dimensión cognitiva que se presenta con una especial relevancia. Los miedos son reacciones ante una serie de estímulos, unos externos y otros generados por el propio sujeto, que son autocalificados como amenazadores o emparejados con estímulos percibidos como peligrosos. Entonces, en relación de lo que acabamos de decir, hay que distinguir entre aquellos miedos que se consideran normales y aquellos miedos clínicos con determinada cualidad patológica como son las fobias infantiles. Se entiende la fobia como un tipo de miedo que 1. Es desproporcionado respecto al peligro de la situación. 2. Se acepta como irracional, es resistente a las explicaciones o razonamientos correctos. 3. Es involuntario y no está sujeto al control de la persona. Y por último, lleva a evitar la situación temida. Es decir, que de alguna manera empieza a limitar la participación de esa persona en esos momentos donde la situación temida pueda verse cercana. Es por esto que esta evitación conlleva una perturbación grave de la vida normal del individuo. Es decir, esta persona empieza a evitar hacer ciertas actividades por no revivir esa situación que le da tanto miedo. Sería necesario agregar en este punto la cualidad de persistencia que tienen las fobias, ya que persisten a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Es una reacción desadaptativa y no corresponde a la edad o estadio evolutivo. Entonces, cuando estamos hablando de una definición de fobia más común, que la fobia representa un patrón de comportamiento desadaptativo de respuesta de ansiedad de los tres sistemas: motor, fisiológico y o cognitivo ante estímulos específicos. Cuando hablamos específicamente de la ansiedad, hablamos de que se refiere a la reacción que tiene lugar ante situaciones menos específicas que el miedo o la fobia. Viene a ser una sensación aversiva de disforia, desasosiego, inquietud, malestar, sensaciones displacenteras en el cuerpo. Son similares al miedo, que ocurre sin una amenaza externa evidente. Es más difusa y menos focalizada.
podría ser más explicada como una aprensión anticipatoria y que ocurre sin una causa aparente. Sí, hay que destacar de que, así como el miedo, la ansiedad es una capacidad para utilizar un mecanismo evolucionado de adaptación que potencia la supervivencia de nuestra especie. Entonces, en esta situación se habla de ansiedad funcional o adaptativa, la cual va a ser como un motor de funcionamiento ante ciertas situaciones que nos van a pasar en nuestra vida de desconocimiento, por lo cual necesitamos realizar anticipaciones y esas anticipaciones nos generan una ansiedad, que de nuevo, repito, es un tipo de ansiedad funcional. En cuanto al estímulo desencadenante, a diferencia del miedo y la fobia, la persona que sufre de ansiedad no sabe exactamente cuál es el motivo o la causa de su ansiedad y si existe es agrandado subjetivamente. Y en cuanto a la intensidad de la respuesta, la ansiedad va acompañada frecuentemente de alteraciones fisiológicas más o menos continuadas e intensas, por ejemplo taquicardia, disnea, dolores intestinales. Estas manifestaciones, en el caso de la ansiedad, pueden ser más intensas y duraderas en el tiempo que los correlatos fisiológicos que aparecen en la respuesta del miedo y pueden guardar relación con los trastornos psicofisiológicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia. La característica de este trastorno es la presencia de obsesiones y compulsiones persistentes y recurrentes lo suficientemente graves como para ocasionar un intenso malestar, una gran pérdida de tiempo en su realización y una interferencia significativa en la rutina habitual del niño o adolescente, su funcionamiento escolar o las relaciones interpersonales. Es decir, que esto se va a configurar en un trastorno cuando empieza a interferir en estos entornos de la vida rutinaria de la persona que lo sufre. Cabe aclarar que al igual que ocurre con los miedos evolutivos, también existen determinados rituales que forman parte del desarrollo de una infancia normal, presentando cierta especificidad en relación con la edad. Por ejemplo, entre los 3 y los 6 años, los rituales más frecuentes se relacionan con la comida, el baño y la conducta de acostarse. En este periodo parece que se lleva a cabo como un método para controlar los miedos evolutivos característicos de la oscuridad, el fantasma, los monstruos, sobre todo los que se realizan en el momento de irse a la cama, por ejemplo, beber vaso de agua, pedir otro beso. Dado el pensamiento mágico típico de esta etapa, son también frecuentes las conductas que encierran cierto carácter supersticioso, como cruzar los dedos para conseguir cierta protección al decir una mentira. Dando los 6, 7 u 8 años, aparecen rituales más de un tipo lúdico y con menos significación funcional, como esquivar las baldosas de un determinado color o no pisar las grietas, que es un juego que seguramente hemos realizado todos. Entonces, los niños de estas edades pueden cantar reiteradamente la misma canción o acostarse siempre con algún objeto, una manta, algún muñeco o el chupete, o mantener cierta disposición u orden en su habitación en el momento de acostarse. Todo esto con el fin de controlar o eliminar ciertos malestares subjetivos. Entre los 8 y los 11 años son más frecuentes esos rituales relacionados con el coleccionismo o de tipos supersticiosos referentes a la buena o mala suerte. Por ejemplo, esto de tener amuletos, imágenes religiosas, estampas, que cobran especial relevancia en situaciones de estrés. También son frecuentes en estas edades juegos altamente formalizados con normas muy específicas que hay que seguir con precisión. Se suele hacer la broma en este momento evolutivo de que hay que tener un manual para jugar con ellos, ¿no? Bueno, esto viene a darles a ellos un cierto marco de seguridad
ante los miedos de la interrelación social, que es algo novedoso para ellos. Bueno, cuando estamos hablando de trastorno obsesivo compulsivo, podemos pensar que estos rituales se van a asemejar a los rituales evolutivos. Sin embargo, vamos a diferenciar más adelante que estas diferencias son bastante claras, sobre todo el aspecto relacionado con la gravedad de estos rituales. Cuando estamos hablando de obsesiones específicamente, decimos que son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos persistentes que irrumpen estereotipada y repetitivamente en la actividad cognitiva del sujeto. Se cree que inicialmente el niño la experimenta como intrusiva o sin sentido. Incluso las sienten como involuntarias, aunque fruto de la propia mente del niño. Y generalmente provocan un incremento de ansiedad, no siempre, pero sí lo provoca. Lo que hace el niño es intentar ignorarlas, suprimirlas o neutralizarlas con otros pensamientos o acciones, por ejemplo rezando, cantando, repitiendo una determinada palabra o un número. Los contenidos de las obsesiones son muy variados de unos niños a otros, siendo los más frecuentes en niños y adolescentes, los que enumero acá en la diapositiva, por ejemplo, obsesiones en cuanto a la suciedad, los gérmenes y la contaminación. Haciendo un paréntesis en la situación actual con el tema del coronavirus, se dice que las personas con obsesiones, sobre todo con estas cuestiones de los virus y los gérmenes, son personas que están en riesgo en este momento porque se ponen en juego. Es como que toda esa idealización que ellos tienen y que logran entender de que son cuestiones más generadas por el pensamiento, se hace en realidad en este momento. Entonces tenemos que empezar a tomar recaudos de limpieza y demás. Bueno, las personas que tienen obsesiones en este momento son pacientes de riesgo, porque es donde se va a complejizar mucho más el trastorno. Cerramos el paréntesis y seguimos. Puede haber obsesiones en cuanto a la simetría, al orden, a la exactitud, miedo a algún suceso terrible para uno mismo o para los familiares. Puede haber cuestiones de escrúpulos morales o contenido religioso. Esto se da mucho en niños que los padres profesan algún tipo de religión, que son muy rígidas. Se arraiga mucho a las conductas del niño y como que genera una idea de supervisión de lo que está bien y de lo que está mal, con cuestiones morales muy rígidas. Preocupación o disgusto por desechos o secreciones corporales, creencia en números afortunados o desafortunados, pensamientos, imágenes o fantasías de contenido sexual, miedo a hacer daño a otros o a uno mismo y preocupación por la limpieza de la casa, que está muy relacionado con el tema de la suciedad, de los gérmenes y la contaminación. Las compulsiones son actos o conductas estereotipadas, repetitivas e intencionales que pueden tener como finalidad aliviar la ansiedad o el malestar subjetivo asociado a una determinada obsesión, o impedir algún suceso o situación temida que por otra parte suele ser de ocurrencia improbable. Son consideradas por el sujeto como inaceptables, al menos en parte, y en cualquier caso exageradas. Obviamente no son por sí mismas útiles, placenteras ni eficaces. Aunque se realizan para eliminar ansiedad, el hecho de sentirse obligado a hacerlas y el amplio intervalo de tiempo que debe dedicarse a ello pueden llegar a angustiar al sujeto hasta tal punto que acaben aumentando la ansiedad. Inicialmente se suele observar cierta resistencia, pero en caso de larga evolución, esta puede haber quedado reducida a un grado mínimo. Una característica de las compulsiones es que se lleva a cabo siguiendo ciertas reglas o pasos altamente definidos por el propio sujeto. Y es por eso que debido a la ejecución en forma prescrita de esas conductas estereotipadas, se habla de rituales compulsivos, porque tiene pasos que se deben cumplir para llevarse a cabo.
Los rituales compulsivos más frecuentes en niños y adolescentes son el lavado excesivo, repetición, comprobación. Esto de comprobación, por ejemplo, con el tema de la llave, tratar de recordar si se han llevado o no ciertas cosas, entonces tienen que volver todo el tiempo a comprobar si eso fue realizado o no. Rituales para impedir el contagio, tocar, contar, ordenar simétricamente, medidas preventivas de daño, coleccionar, etc. Bueno, en cuanto a la relación entre la obsesión y la compulsión, es que siempre se ha considerado que las obsesiones son las causantes de las compulsiones. De esta forma, un determinado ritual compulsivo es generalmente configurado en relación a una determinada obsesión, pero esto no siempre es así. La mayoría de las personas con trastorno obsesivo compulsivo presentan tanto pensamientos obsesivos como compulsivos, que suelen estar relacionados. Sin embargo, algunas veces es muy difícil establecer una conexión lógica entre las obsesiones y las compulsiones, sobre todo en los niños. Bueno, pasa esto de que algunas veces es muy difícil establecer una conexión lógica entre las obsesiones y las compulsiones. Por ejemplo, un niño puede tener la obsesión de que sus padres se van a morir. Y la compulsión que lleva a cabo para evitarlo es leer repetidamente una oración hacia atrás. Incluso si se le pregunta cómo esa acción va a impedir que suceda lo que teme, tampoco el propio chico sabe explicarnos por qué cree que leyendo de esa manera la frase evita la tragedia. El trastorno obsesivo-compulsivo puede manifestar periodos de empeoramiento y mejoramiento sin razón aparente, aunque situaciones de estrés emocional o físico, como una enfermedad, cambios en la familia, etc., pueden ser acontecimientos precipitantes o pueden ocasionar el agravamiento de un cuadro ya existente. Bueno, por ahora terminamos con lo que fue la clase del acompañamiento terapéutico con dispositivos de infancia y adolescencia. La idea es que puedan tener un pantallazo sobre las psicopatologías más frecuentes en este grupo etario. Bueno, vimos miedo, fobia y ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. Más adelante vamos a seguir ahondando en las distintas patologías frecuentes, en la próxima clase sobre todo, y vamos a pasar a la tercera edad más adelante. Muchísimas gracias por su atención y les mando un saludo enorme.